vamos a concentrarnos en lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y el título de este mensaje es: Tú eliges tu destino. Y le invito a que se lo diga a la persona que está a su lado: tú eliges tu destino. Porque sabemos que Dios, sabes, predestina. Porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 dice: planes de bien y no de mal. Él tiene un buen plan para nosotros. Pero somos quienes determinamos si vamos a caminar en ese plan o no. Eso lo determinamos cada uno de nosotros. Y creo que eso nos coloca en una posición de bastante madurez, porque de alguna manera nos lleva a que dejemos de responsabilizar a otros y a Dios por lo que nosotros debemos hacer. Y a través de algunos personajes bíblicos, hoy solamente tocaré dos, en otra oportunidad voy a tocar los otros dos, porque quiero basarme en 4 personajes bíblicos. Como les dije, solamente voy a tocar hoy 2. Aprenderemos algunos principios que están aquí en la palabra de Dios en la vida de estos personajes. También no solo eso, sino que también aprovecharemos cada uno de estos mensajes para examinar nuestro corazón. Porque si hay algo que Dios quiere hacer en nosotros continuamente es examinar nuestro corazón. Y nosotros también, sabes, que examinemos nuestro corazón y obviamente también a través de estos mensajes poder conocer algunos aspectos que pueden, escuche bien, bendecir nuestra vida o arruinarla. Así que vamos a prestar mucha atención a esto. Y fíjense que 2 de estos personajes nos enseñan, uno, que a pesar de un mal comienzo, si nosotros no nos resignamos e invocamos a Dios, adelantándome un poco a lo que les voy a comentar, con humildad y reconocimiento, una mala herencia o un mal pasado, las circunstancias que hemos vivido en nuestra vida no van a determinar nuestra vida. Y yo creo que eso son buenas noticias, porque a veces vemos nuestro contexto, lo que nos sucede y pensamos que toda nuestra vida tiene que ser de la misma manera. En otro también vamos a poder apreciar que Dios nos puede bendecir con lo que tenemos en la mano. Así usted lo vea poco, aunque parezca eso insignificante, si actuamos con fe, con valentía y dependencia de Dios, aquello que resulta poco, ¿sabe?, puede convertirse en algo mayor y algo extraordinario. Eso también me parece también fabuloso. Y en cuanto a los otros 2 personajes, es para que cada uno de nosotros pongamos mucha atención a esto, porque el comienzo con unción de Dios, entendiendo en líneas generales que la unción de Dios es el respaldo de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida, el comienzo con unción de Dios no garantiza un buen final. Aunque iniciemos con la bendición de Dios, con la unción de Dios, porque la unción se mantiene en nuestras vidas solamente con la obediencia y la humildad. No solamente siendo expertos, teniendo pericia en algunas cosas o con mucho conocimiento o porque tengamos algún privilegio, alguna posición, sino que eso se mantiene solamente con la obediencia y la humildad. Y el último de los personajes nos va a enseñar también que el éxito y la bendición de Dios puede convertirse en una trampa para nosotros si el orgullo, diga conmigo el orgullo, entra en nuestro corazón. Ese enemigo que es muchas veces sigiloso y no nos damos cuenta porque él tiene muchas caras en nuestras vidas. Entonces vemos como estos personajes, cada uno de ellos aparecen en la Biblia en contextos totalmente diferentes, pero cada uno de ellos tiene un factor común. ¿Y cuál es el factor común de cada uno de ellos? Que todos fueron llamados por Dios. Todos tuvieron la misma oportunidad, pero solamente 2 de 4 tuvieron un final feliz o un buen final, como usted lo quiera decir. Así que empezaré con Jabes. Es uno de los personajes de la Biblia, quizás no es tan nombrado, porque se nombra una sola vez en la Biblia, y usted lo puede buscar allí, en su Biblia que no trajo, en 1 de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Amén. Allí nosotros vemos, fíjense, que Jabes aparece en medio de una larga lista de nombres de una genealogía. Es decir, de descendientes y ascendientes. Pero una de las particularidades que nosotros podemos ver allí, que cuando se nombra a Jabes, él no se diluye en esa lista como los otros nombres. Yo creo que la mayoría de nosotros no nos gusta leer lo que son las genealogías en la iglesia. Tratamos de saltarla porque no nos parecen como muy interesantes. Pero cuando nosotros leemos la genealogía, este engendró este engendró a tal, vemos que el nombre de Jabes no se diluye en esta lista.
¿Y por qué resalta el nombre de Jabes en esta lista? Porque él tuvo una actitud diferente en medio de la situación que estaba viviendo. La vida de Jabes empezó de una manera muy triste. Escuche bien. Es tan así que él empezó su vida con una etiqueta de sufrimiento. ¿Y por qué admito esto? Porque en el versículo 9, allí del capítulo 4, dice, su propia madre lo llamó Jabes, porque dijo, por cuanto lo di a luz en dolor. Note que no dice lo di a luz con dolor, sino que lo di a luz en dolor, en situaciones y circunstancias totalmente desfavorables. De hecho, el nombre de Jabes significa dolor, pero también significa el que causa tristeza. Imagínense el entorno donde nació Jabes, totalmente desfavorable y lleno de tristeza, como ya les dije. No sé las circunstancias que tenía su madre, no sé lo que estaba atravesando. Lo cierto es que no fue un niño bien recibido. Pero cuando nosotros leemos estos dos versículos que tienen que ver con él, cuando empezamos a leerlos inicialmente, vemos que empieza no señalando la tristeza, lo que él vivió o su nombre, comienza destacando su situación presente. Si usted lo lee allí en esos dos versículos, dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Está allí en el versículo 9 en la parte B. Vemos entonces allí que a pesar de que él fue tenido en medio de un dolor o de un sufrimiento, llega un momento en su vida donde hay un cambio drástico. ¿Por qué? Porque pasó de ser un hombre marcado por el dolor, marcado quizás por el rechazo, por la etiqueta, por el sufrimiento, pasó a ser un hombre ilustre. Y quizás esta palabra a nosotros no nos diga mucho porque no estamos familiarizadas con ello. Pero cuando se dice que alguien es ilustre, ese título solamente se aplica a personas que tienen influencia. Personas también que tienen una posición totalmente elevada en la sociedad, no solamente en su familia, sino también en la sociedad. Una persona ilustre es alguien que ha alcanzado renombre, es alguien que ha alcanzado prestigio gracias a ¿qué? A su talento, quizás gracias también a la inteligencia que tiene, su trabajo de esfuerzo, de perseverancia, de constancia, pero también por su ejemplo moral. Por eso podemos ver que alguien famoso no necesariamente tiene que ser alguien ilustre. No todas las personas que son famosas son personas ilustres, porque hay personas que se hacen famosas por la cantidad de barbaridades que hacen. Y yo no voy a entrar en detalles con eso, porque eso usted y yo lo conocemos muy bien. Entonces, el título de ilustre no es solamente para los próceres, ¿sabes?, de nuestra república, no, sino que se le da también a una persona que se lo gana por los méritos, por lo que hace, no es algo que se hereda. Entonces, Jabes pasó de ser un hombre en sufrimiento a ser un hombre ilustre, totalmente respetado por las personas. Y usted y yo sabemos de alguna manera, mis hermanos, cuando las personas quizás no tienen muchos recursos, que carecen de muchas cosas, que quizás no tienen una posición favorable en la sociedad, usted y yo sabemos que son personas excluidas, que son personas rechazadas, no tienen muchas amistades. Quizás como aquellos que sí tienen, aquellos que tienen cierta posición dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque el mundo sabe, quizás da el valor de las personas por lo que tienen. Pero vemos cómo Jabes pasó a ser de un hombre totalmente lleno de sufrimiento a ser un hombre ilustre. Entonces, la pregunta es, y uno de los aspectos bien centrales y neurálgicos dentro de esta enseñanza, ¿cuál fue el motivo o la causa de esta transformación? ¿Cómo este hombre pasó a ser de un hombre rechazado, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, a ser un ilustre dentro de su familia y dentro de la sociedad? A tal punto, ¿sabes?, que se hace un paréntesis en esta genealogía para introducirlo a él. Note lo que dice el versículo 10 en su parte A. Dice, allí está la respuesta. E invocó Jabes al Dios de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de Jabes? Fue su oración al Dios de Israel. Yo quiero que usted note la diferencia en esto, porque no solamente dice que él oró a Dios en líneas generales,
sino que oró al Dios de Israel. Entonces, Jabes no se resignó al dolor de su nombre ni a su pasado, como muchas veces lo hacemos nosotros. Y sabes, como le he dicho en otras oportunidades, cuando nos vemos envueltos en algo que quizás tiene una data tan vieja y han pasado años y han pasado meses y está la misma situación y está el mismo problema, muchas veces llegamos a la conclusión que no va a haber cambios en nuestras vidas. ¿Sabes? Jabes nació en dolor, pero a pesar de que las circunstancias no eran favorables, él no se resignó a su dolor, no se resignó a su pasado. Entonces, en lugar de quejarse y decirle, ¿por qué me tocó a mí? Si yo he sido bueno, si mis hermanos son ilustres, porque deja ver que sus hermanos tenían una situación. Quizás de privilegio, porque dice, y fue más ilustre que sus hermanos. Entonces él no quedó quejándose, él no se quedó comparándose porque ellos y yo no, porque quizás mi madre los ama y los deseó a ellos más que a mí. Él no se quedó resignado, dice que él invocó al Dios de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que él oró con una profunda identidad. Amén. Quizás esto no lo dice mucho hasta ahora. Una de las cosas que primero hizo Jabes fue, diga conmigo, invocó al Dios de Israel. ¿Qué significa invocar? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer muchos de nosotros? Creo que hemos suplantado lo que es el invocar por la queja. Por los por qué a mí, por qué me sucede esto a mí, las cosas nunca van a cambiar, que esto y que el otro. Pero la Biblia nos deja ver un principio, que para nosotros también ver cambio, no solamente en nuestra vida, sino en nuestras circunstancias, debemos invocar a Dios. Pero, ¿qué significa invocar? Invocar significa llamar a alguien, escuche bien, llamar a alguien para que actúe. Llamar a alguien que me puede socorrer, llamar a alguien para que se meta en mi realidad y la transforme. Eso fue lo que hizo Jabes con Dios. Dice que él invocó al Dios de Israel. Él pidió ayuda en oración a Dios. Y fíjense, él reconocía que solamente Dios lo podía hacer. Y recuerde algo, Él está en todas partes. Él es omnipresente. Pero escuche bien, Él no se manifiesta ni se mueve en todas partes. Aun cuando Él todo lo llene, Él es manifiesto con todo lo que hay en su haber solamente donde Él es invocado. Yo creo que si usted y yo entendemos esto, muchas cosas empezarán a cambiar en nuestra vida. Amén. Entonces fíjense, Él no lo hizo desde el dolor. Él no lo hizo desde la amargura, desde la queja. Él lo hizo desde su identidad. ¿Y por qué resalta que él oró al Dios de Israel? ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo, él estaba admitiendo quién era Dios. Él tenía un conocimiento claro de quién era Dios. Y sabes, parece incongruente, pero a veces nosotros como cristianos no tenemos un conocimiento claro de quién es Dios. Por eso muchas veces cuando nos vemos envueltos en las situaciones y circunstancias adversas, se nos olvida lo que Dios puede hacer, cómo Dios puede intervenir y cuál es nuestro estado de profunda aflicción, como si tuviéramos huérfanos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jabes? Cuando él dijo, Él es el Dios de Israel, él estaba reconociendo que Dios, ese Dios de Israel, era el único Dios. El único que podía intervenir en su realidad. Es más, como él era de la tribu de Judá, en su estandarte, cada vez que ellos iban a pelear contra sus enemigos, en su estandarte estaba la cara de un león. ¿Y sabe quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Según el contexto histórico, el Dios de Israel. El Dios que ruge a favor de su pueblo. Y él estaba reconociendo eso. Y era tan fuerte lo notorio que era el Dios de Israel, que las naciones circundantes solamente con el hecho, ¿sabes?, de escuchar el nombre de Dios de Israel, ellos temblaban. Y aún sin ir a la pelea, ellos se declaraban vencidos.
Entonces Jabes tenía el conocimiento de ese Dios. Él sabía que ese Dios podía venir, ¿sabe? E intervenir a su favor. Él estaba reconociendo también que él estaba bajo un pacto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba bajo un pacto eterno y él pertenecía a ese pacto. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que quiero explicarle. Y sabes, cuando nosotros entendemos eso, que estamos bajo un pacto, eso nos da identidad. ¿Por qué? Porque así como ellos que estaban bajo el pacto del eterno Dios, el Dios de Israel, no eran igual a las otras naciones, eran diferentes por el Dios que tenían. Igual nosotros, cada uno de nosotros, no somos igual a las demás personas, porque usted y yo estamos bajo un nuevo pacto, el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jabes sabía que él pertenecía a ese pueblo elegido. ¿Y qué le daba eso? Le daba, ¿sabes? La herencia de la tierra. La herencia de las promesas, de la provisión que podía darle a él y a su descendencia. Ahora, este reconocimiento en medio de la oración. Y quiero que me entienda esto. No solamente la oración. No estoy subestimando el poder de la oración. Pero ¿cuál fue la diferencia allí? No solamente la oración que él hizo, sino el reconocimiento que hizo a través de la oración, lo que marcó la diferencia. Porque era una oración llena de convicción, ¿sabes? Y a veces muchos de nosotros oramos, pero ¿cómo son nuestras oraciones? Nuestras oraciones son llenas de temor. Son llenas de ansiedad, llenas de incertidumbre, llenas de tanta necesidad. Y no quiere decir que no las llevemos delante del Señor. Pero sabes, lo menos que hacemos es reconocer de lo que Dios es capaz en medio de lo que yo estoy orando. Entonces fíjense, a veces nosotros oramos de esa manera. Pero Jabes oró con convicción, porque su convicción estaba fundamentada en Dios y lo que Dios podía hacer a favor de él en cada uno de sus atributos. Fue la misma convicción que tuvo David cuando enfrentó a Goliat, le decía a los hermanos. Estaba David allí, todo el mundo huyendo, incluso Saúl, que era el rey. Y sabes, aquel hombre prominente llamado Goliat salió a mofarse de su poder y de lo que él tenía. Pero sabes, David no lo vio como un gigante, no le nombró, no le dijo nunca gigante, sino cuando lo vio le dijo, él es un incircunciso. ¿Qué quiso decir él con eso? ¿Sabes? Él no está bajo el pacto. Él no está bajo la cobertura del Dios de Israel. Y si no está bajo el pacto, tiene todas las de perder. Por eso él se atreve a declarar, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que tú has retado. Eso es identidad. Por eso la identidad en Dios, la confianza y la convicción en Él nos da valentía. Y yo no estoy diciendo con esto que no vamos a sentir temor, que no van a venir circunstancias adversas en nuestras vidas, sino que el hecho está que estamos haciendo, cómo estamos reaccionando o actuando en medio de lo que nosotros estamos viviendo o aquello que nos ha quejado durante mucho tiempo en nuestras vidas. Y yo vengo en el nombre del Señor en esta mañana a decirte a ti que quizás has estado aquejado por una situación por mucho tiempo y quizás ya tienes la tentación de rendirte o ya te rendiste. El Señor te dice no lo hagas porque mis misericordias no se han agotado. Tu respuesta está a una invocación de distancia. Amén. Otro punto bien importante. ¿Por qué David y Jabes podían actuar de manera tan atípica? ¿Sabes? Quizás algunas personas tenían alguna situación relacionada igual, pero no actuaban de la misma manera. ¿Sabes lo que permitía que ellos fueran atrevidos en medio de lo que estaban viviendo y actuaban con valentía? Diga conmigo, la unción. Y muchos creyentes consideran que la unción es algo místico.
que la unción es como un rito que nosotros debemos hacer para que Dios, ¿sabes?, venga y un humo y nos envuelve una nube. No, de eso no se trata la unción. La unción es el respaldo de Dios sobre nuestras vidas en cada una de las áreas de nuestra vida. No solamente cuando usted viene para la iglesia, no solamente cuando le sirve a Dios, sino en lo que hacemos aún en lo secular. Es esa presencia de Dios en nosotros. Es su respaldo. Es su protección. Es la ayuda, mis hermanos. Escuche bien. Es el sustento. Es la dirección de Dios. Porque la unción de Dios no solamente quiere manifestarse en nuestra vida para darnos cosas, para que tengamos solamente las cosas materiales. Necesitamos también la guía y la dirección de Dios. Porque podemos alcanzar muchas cosas, pero si no tenemos la dirección y la guía de Dios, no vamos a poder sostener lo que hemos ganado. ¿Alguien me entiende? Por eso la unción es una capacitación sobrenatural que no viene de la fuerza humana. Es una capacitación espiritual sobrenatural que viene del Espíritu Santo de Dios. Y le decía a los hermanos, ¿sabes? La unción es una de las características de una persona ungida, la valentía, perdón. Es una de las características, escuche bien, de una persona ungida. No es que no tenga temor, como les dije. No es que no se vaya a enfrentar a situaciones adversas. No, una persona ungida es una persona que es revestida por el Espíritu de valentía, de tenacidad. Y eso viene como producto de la convicción porque sabe en quién ha creído, ¿sabe? Y sabe también lo que tiene aquel en el cual ha creído. Y no se queda solamente en el creer, porque también los demonios creen y tiemblan. Sino es tomar decisiones dirigidos por Dios. Tomar decisiones con base a lo que nosotros creemos. Por eso dice la palabra de Dios, creí por lo cual hablé. Bendito sea el Señor. Entonces cada uno de nosotros necesitamos, iglesia, esa capacitación. Usted y yo necesitamos la unción de Dios. La unción de Dios no solamente para los pastores, para los mentores, para los líderes de esta casa. La unción de Dios es para todos. Pero Dios necesita o espera de nosotros, mejor dicho, que tengamos un corazón rendido y un corazón necesitado de su presencia. Porque, ¿sabes? Uno de los problemas mayores de nosotros es la independencia. Entonces, es la misma convicción que usted y yo debemos tener. Porque, como les dije, estamos bajo un pacto poderoso. El pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos da identidad de hijos. ¿Sabe? Quizás usted como Javes, muchas personas se dieron la retirada. Se dieron a la fuga por el mal momento que estás pasando, por la situación que estás pasando, ¿sabes? Quizás tuviste amigos, muchas amigas en un tiempo, pero ahorita, ¿sabes? Muchas, como te dije, o muchos dieron la retirada. Pero, ¿sabes? Aquel que quiere sustentar tu vida nunca dará la retirada por ti. Bendito sea el Señor que saca la cara por cada uno de nosotros. Amén. Entonces no estamos abandonados a nuestra suerte, aunque las circunstancias sean desfavorables. Y a veces las personas consideran, ¿verdad, Mimi? Que porque uno habla aquí y esto y lo otro, que quizás nosotros no pasamos por situaciones adversas. ¿Sabes? Somos testigos, como muchos aquí, como tú también, de lo que puede hacer el Señor en medio de nuestras circunstancias. Lo que puede hacer en una vida que se rinde en confianza delante del Señor. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Habrá alguien aquí que necesite socorro del Señor? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, porque no se ha dormido el que nos guarda. Amén. Bendito sea el Señor. Y eso nos da convicción. Y no es un componente emocional. Ay, sí, porque yo siento una cosa y luego salgo de aquí y sabes, y me vuelve a pisar. No. Sabes, es creer en lo que Dios ha dicho. El cielo, la tierra pasará, aún las circunstancias que tú y yo estamos viviendo. Pero sabe, esta palabra no pasará porque ella es inmutable como el mismo Cristo. Amén. Entonces Javes tenía identidad.
Porque la identidad, ¿sabes? Tiene que ver con ser parte. Tiene que ver con pertenecer. Y ahora, algo que le dije a los hermanos, que creo que es puntual para cada uno de nosotros, cualquiera sea nuestra posición. Pertenecer no es solo estar. Y yo valoro lo que usted hace domingo a domingo, que viene a pesar de que tiene que hacer otras cosas. A pesar de que muchos batallan con el sueño durante este tiempo, ¿verdad? Que muchos tienen algo que hacer. Ay, el agua llegaba en la mañana y ya no voy a recoger agua. Y quizás con situaciones mayores que esa. Pero saben, pertenecer no es solo estar. Venir a la iglesia quizás cada domingo y sentarnos allí no es pertenecer. Porque ¿con qué tiene que ver pertenecer? Por eso Dios quiere que nosotros trascendamos, que tú trasciendas. Pertenecer es estar integrado. Pertenecer es que tú y yo nos dejemos mentorear, nos dejemos discipular. ¿Sabes por qué? Tú y yo lo sabemos, no podemos llevar nuestra vida solos. No podemos orientar nuestra vida a un fin, a un término bueno sin la orientación, sin la guía, no solamente de Dios, sino sin la guía de otros. Entonces, tener identidad en Cristo es el nivel más profundo, mis hermanos, de pertenencia. Por eso el mismo Jesús dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Por eso no es solamente estar en la iglesia, ¿sabes? Es tener la convicción de que tú eres parte de la familia de Dios. Que tú tienes dones, que tienes talentos que Dios te ha dado, que Dios te quiere usar para su gloria y para su honra. Pero es necesario que no solamente estés, sino que te integre. Amén. Yo sé que esto quizás a muchos, pero yo me siento cómodo así. No es el diseño de iglesia. No es el diseño de iglesia. Entonces, fíjense, Jabes, aunque no niega el dolor, no se quejó. Y con base a su identidad pidió correctamente. ¿Por qué? Porque él sabía el linaje de donde venía. Él sabía el Dios que tenía y se atrevió y dijo, escuche bien, si me dieras bendición. No empezó con pedir otras cosas, sino en primer lugar la bendición, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si me dieres bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y dice luego, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué le otorgó? ¿Qué fue lo primero que hizo él? Oró con base a la identidad, con convicción de quién era Dios y lo que podía hacer en su vida. Pidió bendición. ¿Y qué es bendición? No solamente dinero. Y a veces creemos, mira, una persona bendecida es porque tiene mucho, porque tiene muchos logros. Eso es bueno, es parte de la realización y de la vida. A todos nos hace sentir bien eso, ¿sí o no? Pero eso no es solamente bendición, porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero? Tener muchos logros si su alma se pierde. Lo establece la palabra de Dios. Entonces, él pide bendición. Él pide el favor de Dios. Él reconoció que Dios era la fuente de toda bendición. ¿Sabe? Su bendición estaba fundamentada en aquella bendición que Dios le dio a Abraham en Génesis 22:17. Y yo creo que está vigente para cada uno de nosotros a través del nuevo pacto. De cierto te bendeciré. Note que dice primero te bendeciré, luego te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Entonces, tener la bendición de Dios es también poner a nuestros enemigos en fuga en el nombre del Señor. Es reconocer con humildad, Señor, sin ti no puedo nada. Sin ti no puedo alcanzar nada, porque jamás va a superar lo que Dios puede hacer en nuestra vida, lo que nosotros podamos hacer en nuestra fuerza, porque es la bendición de Dios la que enriquece. ¿Cuántas veces nosotros tenemos logros, tantas cosas, y aquello nos desvía?
¿sabe? Desvía nuestro corazón, desvía nuestra vida. No es lo que Dios quiere, ¿sabe? Dios quiere que lo reconozcamos como la fuente de todo y Él se encargará de dar las añadiduras a nuestras vidas. Amén. ¿Qué pidió Él? Ensanchamiento del territorio, crecimiento. No te puedes limitar con lo que tienes. Cada uno de nosotros debemos ser desafiados a mayor crecimiento. ¿Qué pidió Él? Oportunidades. Pidió influencia, que el Señor multiplicara lo que Él tenía. Señor, quiero ser bendecido también para bendecir. Qué hermoso es eso. Dice que la mano de Dios estuviera con Él. ¿Y qué representa la mano de Dios? Diferente a como nosotros pensamos. A veces nosotros pensamos que la mano de Dios es, bueno, buscamos la mano de Dios y no su presencia porque queremos que nos dé, que nos dé, que nos dé. Que nos dé. Pero sabes, aquí la representación de la mano de Dios es su guía. Necesitamos guía. Usted y yo necesitamos guía. Porque también sabemos lo que es estar sin guía. También sabemos lo que es estar sin orientación. Necesitamos la fuerza, necesitamos la protección, necesitamos la compañía de Dios paso a paso, día a día, porque hay días duros y hay días difíciles. Necesitamos la guía y la orientación del Señor. ¿Qué hizo Jabes cuando pidió esto? ¿Dónde estaba fundamentado? Él estaba reconociendo sus limitaciones. ¿Sabe? Señor, no quiero caminar solo. No quiero caminar sola. No quiero ser un hombre y una mujer orgullosa. ¿Sabe? Necesito tu dirección, necesito tu guía, necesito tu mano que me sostenga. Necesito que me dirijas. Necesito que me oriente. ¿Habrá alguien que puede decir esa oración? Así como lo dijo Salomón delante del Señor. Él pudo haber pedido muchas cosas, pero él pidió sabiduría. Escuche bien, pidió hombre, corazón entendido. Mujer, porque cuando tenemos un corazón entendido, sabemos cuál es la voluntad de Dios y sabemos cuál es la dirección hacia la voluntad de Dios. Amén. Que pidió él también liberación del mal. Pidió protección no solamente de los enemigos, sino que su corazón se guardara del dolor y el sufrimiento que él experimentó durante tantos años. Ese dolor y ese sufrimiento que cuando no es sano, cuando no somos libres de él, empieza a dañar la vida de otras personas. Por eso él se rehusó, como usted y yo debemos rehusarnos, mis hermanos, a repetir en nuestra vida cualquier tipo de patrón de dolor. Cualquier tipo de patrón que nos esté ocasionando sufrimiento, que nos esté ocasionando aflicción y opresión. Hoy es el día para que usted y yo determinemos en la voluntad que Dios nos ha dado romper con todo ciclo del pasado en el nombre de Jesús. Amén. Entonces fíjense, su dolor no lo detuvo. Entonces es un ejemplo de lo que sí podemos hacer. El enemigo nos va a dar muchas razones para decirnos, esto no se puede, esto tampoco, mira aquel, y darnos los antecedentes bien claros para que nosotros concluyamos que a nosotros no nos puede pasar algo bueno en nuestras vidas y que nos resignemos a terminar nuestros días en sufrimiento, en dolor. No es lo que dice el Señor. Por eso en su palabra Él nos deja ver lo que sí puede pasar en nuestras vidas y lo que sí puede suceder en nuestras vidas. Amén. Yo le decía a los hermanos que vi una frase, seguramente ustedes la han visto también, donde aparece Snoopy con Charlie Brown. Oh, qué profundidad, ¿verdad? Pensaba que le iba a decir otra cosa más profunda. Está Snoopy con Charlie Brown. Y le dice Charlie, le dice, Snoopy, un día nos vamos a morir, ¿verdad? Y Snoopy le dice, sí, nos vamos a morir, pero los otros días no. ¿Sí está entendiendo? Los otros días no nos vamos a morir. Y como dicen algunas personas, solamente se vive una vez. Error. Se muere una vez, pero se vive todos los días, si usted y yo lo determinamos. Amén. ¿Habrá alguien que quiere vivir, pero de la manera correcta? Dile al que está a su lado, debemos ir por lo nuestro. No sigas viviendo quizás por los nombres de otro. Hablaba con mi esposo acerca de los nombres de otro, de lo que otro tiene, porque muchas veces lo que otro tiene, tú no lo tienes, no es tuyo. Y debemos ir por lo que a nosotros nos pertenece. Y el otro personaje que quiero tocar rápidamente también es la vida de Saúl. Usted lo puede encontrar allí en 1 Samuel,
en los capítulos 9, 10, 13, 15, 31. Allí usted lo lee antes de meterse en TikTok, usted sabe. ¿Sabes? David fue un hombre que él no buscó el trono. Escuche bien, él no buscó el trono. Él fue elegido por Dios y fue ungido como el primer rey de Israel. Fue el hombre que instauró la monarquía en la nación de Israel. Y sabes, él empezó muy bien. Por eso es que Dios no quiere que nosotros iniciemos solamente bien, sino que nos mantengamos y terminemos bien. Dígale que está a su lado, Dios quiere que termines bien. Amén. Entonces, fíjense, él tuvo buenos inicios. Un hombre tímido, con una actitud bien humilde. Es más, allí en 1 Samuel 9, cuando Samuel va para ungirlo, él estaba tan tímido, dice que se escondió en el equipaje. No quería que nadie lo viera. Pero, ¿sabes? Era un hombre bien guapetón que llamaba la atención. Porque decía que era un hombre que tenía hombros más arriba de los demás. Un hombre que tenía porte, pero le faltaban otras cosas. Por eso Dios nos quiere completo, que crezcamos completo. Amén. Entonces, fíjense, ¿qué fue lo que sucedió con él? Inicialmente, y remarco esta palabra porque lo entendamos, inicialmente, él empezó con grandes victorias de parte del Señor. ¿Y por qué tuvo grandes victorias? Porque el Señor lo respaldaba. Porque la unción, que es el respaldo de Dios, su respaldo sobrenatural en todo, estaba sobre su vida. Pero ¿sabes qué? Él empezó de una manera progresiva. Debemos tener cuidado con lo progresivo. Porque hay condiciones y cosas que no nos atacan de un sopetón. Hay cosas que vienen progresivas en nuestro corazón, en nuestra vida, y a veces son tan imperceptibles que no nos damos cuenta. Y él empezó a tener manifestaciones de independencia acerca de lo que Dios le mandaba. Es decir, independencia acerca de las instrucciones de Dios. Vino la primera desobediencia. Él estaba esperando a Samuel, el profeta, para que hiciera el sacrificio, porque solamente, ¿sabes? Los sacerdotes podían hacer los sacrificios. Y aunque él era rey, no le correspondía hacer el sacrificio. El Señor le dijo, tienes que esperar por lo menos siete días, pero él empezó a, diga conmigo, impacientarse. No subestimemos la impaciencia. Empezó a impacientarse, Samuel no llegaba, ¿y sabes lo que hizo él? Él hizo el sacrificio, porque empezó a ver cómo la gente desertaba, los soldados desertaban. Cuidado con la presión. Cuidado con la presión. Porque muchas veces la presión nos puede llevar a tomar decisiones totalmente erráticas en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasó? Él tomó el lugar del sacerdote. Él hizo lo que no le correspondía hacer. ¿Por qué? Porque se sintió presionado, porque estaba apurado por la hora, ya se está pasando el tiempo, debemos hacer el sacrificio y hay que pelear con estos filisteos. No podemos darle tregua. Entonces, fíjense, esa fue la primera grieta de desobediencia que empezó a manifestarse en la vida de Saúl. Entonces, Isaías 30, 13, 14. Escuche bien este versículo que se los he leído en algunas oportunidades, en otros contextos, pero aplica. Isaías 30, 13, 14. Por tanto, os será este pecado. Usted y yo sabemos cuál es ese pecado. ¿Cuál es esa grieta? ¿Cuál es eso que a veces nosotros no le damos importancia, pero puede crecer en nuestra vida como una grieta? Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, que se va extendiendo en una pared elevada, no importa lo elevado que esté. La grieta sigue subiendo y dice cuya caída de esa pared viene súbita y repentinamente. Pero no sucedió por un día, sino algo que un día se gestó en el corazón, ¿sabes? Y siguió alimentándose con muchas cosas. Por eso podemos ver que aquí específicamente el profeta Isaías describe condiciones, pecado, desobediencia, como usted lo quiera llamar, como una grieta en una pared que es elevada. Al principio parece que es pequeña, al principio parece que es totalmente insignificante, pero ¿sabes? Se va extendiendo silenciosamente por esa pared hasta que esa pared colapsa. Yo les di el ejemplo en una oportunidad de un carro que teníamos donde tenía un pequeño punto en el parabrisas.
Y sabes, cada vez que caía en un hueco, ¿sabes? La grieta se iba extendiendo, hasta que llega el momento donde el parabrisas se vuelve cuadriculado, colapsa totalmente. Así son cosas en nuestra vida. Entonces, este es un ejemplo vivo, yo creo que muy vivencial, porque creo que a todos nos ha pasado. Nadie puede decir en este auditorio que no ha lidiado con cosas aquí en su corazón o en su vida que muchas veces creíamos que era insignificante en nosotros. Un pequeño pensamiento, una actitud que la pasamos inadvertida y eso, ¿sabes?, va creciendo en nuestras vidas. Entonces, no siempre caemos por grandes decisiones, por cosas prominentes, sino por pequeñas concesiones que vienen creciendo en nuestro corazón. Escuche bien, pequeñas concesiones. Por eso Cantares, en Cantares 2:15 creo, si no me equivoco, habla acerca de las zorras pequeñas. Esas zorritas que no se ven, pero marchitan y secan la vid totalmente. Entonces, así como Saúl, mis hermanos, y ponga atención porque estoy profundizando. Les dije al inicio que no solamente íbamos a aprender principios, sino que íbamos a conocer algunas actitudes que quizás están en nuestro corazón. Porque, ¿saben? Dios permite que nosotros podamos identificarlas, no con el propósito de juzgarnos y sentirnos terriblemente condenados y miserables, no, sino que nosotros seamos libres. Amén, que tomemos la decisión, porque al final, ¿sabe? Es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Entonces, así como Saúl, muchas veces, mis hermanos, nosotros hacemos cosas para Dios, pero Dios no está allí. ¿Sabes? Él hizo el sacrificio. Tenía que hacer ese sacrificio, alguien tenía que hacerlo. Yo lo hice. El pueblo se quedó tranquilo. Ok, ya la tarea está hecha. A veces nos movemos, tomamos decisiones, servimos a Dios, actuamos, hablamos y de alguna manera creemos que lo que hacemos para Dios es lo correcto. Pero en realidad Dios no nos envió a eso. Por eso les hablaba de la impaciencia, de la prisa y la presión, que muchas veces nos lleva a hacer cosas que no son malas en sí mismas, pero ¿sabes cuál es el problema? Que nos estamos adelantando a la voz de Dios. Nos estamos adelantando a lo que Dios quiere hacer. Entonces confundimos lo que es la emoción. Estoy emocionado, lo confundo con dirección de Dios. Y digo, como yo lo siento, y siento también hacerlo, y sabes, y estoy emocionado y entusiasta, entonces esto debe venir de Dios. Y a veces confundimos la emoción con la dirección de Dios. A veces hacemos aún lo correcto, pero lo hacemos fuera de tiempo. Y usted sabe que lo que se hace fuera de tiempo se convierte en un problema en nuestras vidas. Amén, iglesia. Entonces, muchas veces también actuamos desde la costumbre, porque lo he hecho, tengo la pericia, ¿sabes? Lo he hecho todo el tiempo, pero no lo hacemos desde la comunión. Desde la comunión. El corazón es engañoso. Él da dirección también. Y sabes, lo que dicta el corazón, casualmente, está siempre fuera de la voluntad de Dios. Por eso la Biblia no nos manda a ser dirigidos por el corazón, sino por el Espíritu Santo de Dios. Ahora fíjense esto. Cuando Dios no está en algo, por más espiritual que eso parezca, por más bueno que eso parezca, eso es como esa pared con grietas. Es algo frágil, es algo inestable y es algo que está listo para caer. No va a aguantar las presiones de la vida. No va a aguantar las presiones que muchas veces se nos generan. Por eso necesitamos, escuche bien, que sea Dios el que construya en nuestras vidas. Entonces, luego de eso, el Señor le dice que vaya en guerra contra Amalek, le dice a Saúl. Y Dios le da una instrucción clara, directa a Samuel y le dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. No te quedes con nada. Tienes que matar absolutamente todo, hasta los animales. Pero ¿sabes? Saúl ganó la batalla. Él ganó la batalla. Pero dejó vivo al rey Agag. Él guardó lo mejor de las vacas y del ganado para sacrificar a Jehová. Entonces, Samuel, escuche bien, lo confronta con esto. Y él le miente. Porque creo que es uno de los mecanismos de evasión muchas veces, que mentimos. Usamos la mentira para evadir nuestra responsabilidad. Y él responsabiliza al pueblo.
Y le dice allí en el versículo 15, 20, 21, yo he obedecido la voz de Jehová, mas el pueblo tomó el botín para ofrecer sacrificios. Fue él que tomó la decisión, no el pueblo. Pero luego, por la presión de Samuel, necesitamos los Samueles en nuestras vidas, que nos presionen. ¿Entiendes? Para que podamos admitir lo que no queremos admitir. Para que podamos reconocer aquello de lo cual necesitamos ser libres, ¿sabes? Y delastrarnos de nuestra vida. Pero le dice, yo he pecado porque temí al pueblo. Fíjese, él le dice la verdad. Hice el sacrificio porque temí al pueblo. Entonces, Samuel le responde con una de las frases, le decía a los hermanos, que es una de las frases más fuertes en la palabra de Dios. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, la rebeldía, la terquedad, ¿sabe? Y como ídolos e idolatría, la obstinación, ambos casos, ambas acciones, como es la adivinación y la idolatría, son abominación delante del Señor. Y note lo contundente de esto, la rebeldía en la cual muchos de nosotros incurrimos, ¿sabe? Se ve como esto delante del Señor. Totalmente abominable. Y dice, e igual la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, ¿qué pasó? Ya no fue la impaciencia, ya no fue la presión, fue, diga conmigo, la obediencia parcial. La obediencia relativa, conveniencia. Y obediencia parcial o relativa sigue siendo desobediencia. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esto? El Señor lo rechazó como rey y ya el Espíritu Santo no reposaba sobre él. Entonces, ¿hasta dónde lo llevó? La rebeldía, a perder lo que el Señor le había dado. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por los demás. La gente siempre va a presionar. En tu entorno, la familia, nuestras emociones, todo presiona. ¿Sabes? Para que nosotros tomemos decisiones a la ligera. Él había sido ungido por Dios, pero eligió el camino de la desobediencia. Y yo le decía a los hermanos que usted y yo debemos entender algo. ¿Sabes? La unción no nos protege si dejamos de obedecer. La unción solamente va a proteger nuestra vida cuando somos obedientes a lo que Dios ha dicho. Y no esa obediencia parcial, sino la obediencia tal cual lo dice el Señor. Amén. A veces la desobediencia es progresiva, así como la de Saúl. ¿Cuáles son esos actos de independencia que muchas veces nosotros tenemos? Escucha, iglesia, que son aquellas cosas que nos permitimos, que tú y yo sabemos, sabes, que no tienen nada que ver con el carácter ni la santidad de Dios. ¿Cuáles son aquellas acciones que nos permitimos en nuestras vidas? ¿Sabes? Porque ¿qué tanto? ¿Qué tanto puede afectar la vida de otros? Si todo el mundo lo hace. David empezó con esos actos de independencia de lo que Dios decía. Y ¿sabe? Se convirtió en totalmente independiente de Dios. Le dije a los hermanos que él no cayó de un golpe. Él no cayó de una sola vez. Su caída fue gradual. Su caída, ¿sabe? Fue paso a paso. Él empezó con algo que parecía pequeño en su vida, pero lo permitió. Entonces, a veces lo pequeño, y quiero ir ya concluyendo con esto, lo pequeño muchas veces abre puerta para grandes cosas que no van a traer bien a nuestras vidas. Por eso al principio les decía, estas enseñanzas permite que conozcamos principios. Permite también que veamos la condición de nuestro corazón, pero que veamos aquellas cosas, ¿sabes?, en las cuales nosotros damos concesión muchas veces en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros estamos tolerando en lo secreto? ¿Qué es lo que nosotros justificamos y decimos, ay, pero eso no está tan grave? ¿Qué tanto con eso? Lo que dejamos pasar porque nadie lo ve. Lo que hacemos porque todo el mundo lo hace. Y sabe, eso termina convirtiéndose en una grieta que va debilitando nuestra vida. Y yo le voy a decir algo, y quizás usted lo puede ver como un acto de religiosidad. Ejemplo, si Dios dice no tomes, no te embriagues, porque en eso hay locura, disolución, no debemos hacerlo. ¿Entiende? Si Dios nos dice en su palabra que no debemos usar palabras corrompidas, ¿sabes? Es porque no debemos hacerlo. Y a veces nos permitimos esas cosas, nos permitimos algunas mentiritas,
Les ponemos categoría, nombre, colores, tamaños. Nos permitimos tantas cosas en nuestras vidas. Entonces a veces tenemos un pensamiento que no detenemos. No lo detenemos. Él empieza, sabes, como la grieta. A veces son hábitos que normalizamos porque lo hemos tenido mucho tiempo en nuestra vida. A veces conversaciones que permitimos. Conversaciones que no deberíamos tener con otras personas. Chateos que no deberíamos tener con otras personas. ¿Sabes? Decisiones aún que tomamos, que sabemos, usted y yo sabemos, que no honran a Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos excusamos. Y algunas de estas cosas, usted y yo lo sabemos, no destruyen de inmediato. Quizás no destruirán otra cosa, pero pueden destruir nuestra reputación. ¿Sabe? Son como esa grieta que amenaza ruina en nuestra vida y abre puerta para cosas mayores. ¿Sabe? Saúl continuó reinando, continuó, pero sin la unción del Señor, varios años, porque ya el Señor se había asido de uno que estaba dispuesto a obedecer. ¿Sabe? Siguió. Y ¿sabe? Las condiciones de él no mejoraron, empeoraron. Se volvió un rey paranoico, celoso, envidioso, a tal punto que él terminó quitándose la vida. Lo que llaman ahora en el modernismo un suicidio asistido. Así terminó Saúl. Así que yo quisiera en esta mañana ya, porque quizás algunos de ustedes vienen asiduamente a la congregación, pero Dios no quiere solamente que tú recibas un toque para seguir viviendo de la misma manera, ¿sabes? No solamente que estés, sino que seas parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en esta iglesia, de lo que Dios quiere hacer también en tu familia. Porque hay personas que son tocadas por Dios realmente, pero no son transformadas. Entonces no tiene que ver solamente con un toque, sino con que usted y yo determinemos a no tener vidas viviendo de la misma manera. Y escuche bien, la desobediencia en cualquiera de sus formas. Porque a veces pensamos que la desobediencia tiene que ver solamente con el aspecto moral, sexual. La desobediencia en cualquiera de sus formas nunca se va a quedar tranquila si no la cortamos. Nunca se va a quedar quieta si no la cortamos a tiempo. Va a abrir puertas cada vez más peligrosas. ¿Sabes por qué? Porque el corazón se contamina sutilmente de nuestras vidas. Así que yo quisiera, en el nombre del Señor, hacer un llamado en esta mañana. Porque creo que todos tenemos algo de Jabes, pero también tenemos algo de Saúl, ¿sí o no? ¿Verdad? Nos esforzamos en buscar en la presencia del Señor, la presencia del Señor en oración. Nos esforzamos en querer hacer las cosas como el Señor las dice, pero también muchas veces hay rebeldía. Hay orgullo en nuestro corazón. Hay independencia en nuestra vida, querer hacer las cosas a nuestra manera. Y el Señor nos recuerda, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que yo le invito a que usted